El Evangelio de San Mateo, capítulo 27, 45-46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que se encarnó y todo lo asumía como hombre, sintió la lejanía del Padre que nos da todo su amor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quisiera compartirles un pequeño testimonio, sobre todo porque no hemos tenido la oportunidad de compartir y darle un poquito de matiz a este texto desde una experiencia que vivimos de la ciudad de Medellín en los años 80 y en los años 90, que la llamábamos el Proyecto Plan. Y era un proyecto de unos jóvenes, aproximadamente 200 jóvenes, que queríamos cambiar a Colombia. Empezamos con el padre Humberto Gómez, luego con el padre Jorge Jiménez, actual arzobispo de la ciudad de Cartagena, budista, y con el que comenzamos un proyecto muy lindo que se llamaba Queremos ser hombres nuevos en comunidades nuevas para una sociedad nueva en el poder del Espíritu Santo. Y fue una experiencia muy interesante porque nos tocó la época en donde los obispos de América Latina, a través del Puebla, en el año 79, dieron una mirada hacia las personas, los rostros sufrientes de Jesús. Y esos rostros sufrientes que Puebla hablaba es el rostro de Jesús en la cruz mismo, sufriendo en su momento de la muerte, sintiendo la lejanía de Dios. Y esos rostros sufrientes los voy a invitar ahorita, los voy a ir leyendo, y que oremos por ellos. Cuando yo termine de leer cada uno de esos rostros, los invito a que también oremos como Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esos rostros sufrientes, como en los años 80 y en los años 90, pues siguen siendo actuales. Nosotros sabemos de la realidad que vivimos. Jesús nos enseña que tenemos que estar abiertos a lo que está pasando, es decir, a tener claridad de los signos de los tiempos. Y tenemos que estar con una sana conciencia moral y un sentido crítico frente a la realidad que vivimos. Sabemos que a pesar de nuestra comodidad, hay ciertas poblaciones que no tienen las mismas comodidades de nosotros y que pueden sentir como Jesús el abandono. No basta ir muy lejos. Aquí cerca de nuestro barrio encontramos lugares difíciles de convivencia y donde existe la pobreza, donde existe la miseria, donde existe el abandono, donde existen los niños de la calle, donde existen los ancianos que son abandonados. Estos días nos parecía muy curioso aquí en el 87 con las 53 varias ancianitas, no sé si se dieron cuenta, una en cada esquina, parando los carros para pedir. Y nos parecía muy curioso porque eso pasaba aquí y nadie decía nada, pero me llamó la atención. Y eran como de la misma lugar geriátrico, porque se vestían igualito, parecían de una comunidad religiosa evangélica y pedían dinero. No solamente las ancianitas, también los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están siendo abandonados en la sociedad, que no tienen las oportunidades que tenemos con los privilegios que hemos tenido nosotros de conseguir empleo, de tener una profesión. Hay muchos jóvenes abandonados que no han podido conseguir trabajo, y quizás ese que no ha podido conseguir trabajo pues se dedica a hacer un subempleo o un empleo que no va con su educación.
están, además de los niños, de los jóvenes, están los afroamericanos, los morenos, los cubanos, que son, como dicen los obispos, quizás los más pobres entre los pobres, que están allá abandonados en aquellos lugares. En Medellín había una cosa muy curiosa, había una zona que se llamaba La Iguaná, y La Iguaná tenía dos partes, que la dividía un puente, y los más pobres morenitos vivían en la parte de abajo, y los que eran de las colonias cercanas, es decir, que no eran morenos, vivían en la parte de arriba del río, en pequeños tugurios, y ellos no se podían ver, pero existía de alguna manera la parte más pobre, la más abandonada, era la de los afroamericanos. Todo esto para contarles, que es muy difícil contarlo en 7 minutos, es que hay que mirar hacia esa parte que tenemos abandonado en el mundo. Voltear la mirada hacia los pobres, no solamente a los pobres de espíritu, sino a los pobres sociológicos, aquellos que están abandonados, aquellos que no tienen de alguna manera oportunidades, como un bebé, por ejemplo, en el seno de su mamá, y quererlo adoptar. Hay una imagen muy triste en la China, un niño acababa de morir y lo tiraron a la casa. Entonces la gente pasaba y miraba el cadáver y no le paraban nada. Finalmente pasó uno y él